Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La polémica que siempre generan las declaraciones y decisiones del fiscal general Luis Eduardo Montealegre en Colombia. Veo a un fiscal que se levanta por la mañana y abre el periódico y de acuerdo a los titulares de los medios toma las decisiones de líneas de investigación en el país. Primero llamó a declarar a los principales ministros que hicieron parte del gabinete presidencial durante la toma del Palacio de Justicia. Nosotros no descartamos la posibilidad de que miembros del gabinete de Belisario Betancur sean llamados en calidad de indagados por hechos y delitos conexos. Luego, advirtió que revisaría los indultos y las amnistías que perdonaron los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el M-19. La Fiscalía tendrá que determinar si las investigaciones se hicieron adecuadamente, si existieron o no crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de los miembros del M-19. Y para finalizar, hace pocas horas, aseguró que presentará un proyecto de ley para despenalizar el aborto, cuando la misma Fiscalía hace 2 meses buscaba imputarle cargos a una mujer por supuestamente haber interrumpido de manera ilegal su embarazo. La propuesta entonces apunta a que existiría la posibilidad de aborto libre durante los primeros 12 semanas del embarazo, el primer trimestre, sin necesidad de los condicionamientos especiales que trajo la Corte Constitucional en su sentencia. ¿Qué busca Luis Eduardo Montealegre con esta serie de declaraciones y decisiones a menos de 5 meses que acabe su periodo como fiscal? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis y el debate de esta noticia desde distintos ángulos de opinión con los congresistas Angélica Lozano, Mauricio Liscano y Eber Bustamante. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las declaraciones del fiscal general de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, que al mismo tiempo que generan grandes titulares de prensa, también despiertan una profunda controversia en el país. La noticia, en la última semana el fiscal Montealegre generó una fuerte polémica tras llamar a declarar a los principales ministros que hicieron parte del gobierno del presidente Belisario Betancur durante los hechos que el 6 y 7 de noviembre de 1985 rodearon la recuperación del Palacio de Justicia. La noticia, en los últimos días el fiscal general fue más allá y también advirtió que revisará los indultos y las amnistías que le fueron otorgadas a los integrantes del M-19, específicamente a los miembros de su cúpula cuando esta organización asaltó de forma criminal el Palacio de Justicia. El punto clave de esta noticia, el máximo titular del ente investigador emite estos pronunciamientos que dividen a la opinión en el país a menos de 5 meses de finalizar su periodo como fiscal y en momentos en que el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC negocian un modelo de paz en el que los grandes responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad que confiesen toda la verdad no pagarán ni un solo día de cárcel. Vamos a establecer el alcance de la cosa juzgada frente a las amnistías del M-19. El nuevo y polémico anuncio del fiscal de Colombia surgió 5 días después de la conmemoración de los 30 años del cruento asalto del grupo guerrillero M-19 al Palacio de Justicia. Vamos a abrir una investigación para determinar si las amnistías y los indultos que se profirieron contra el M-19 tienen o no validez a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La investigación responde a una denuncia penal por la muerte del policía Héctor Talero durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, uno de los 11 uniformados que perdieron la vida en la recuperación de la máxima sede judicial del país. La Fiscalía tendrá que determinar si las investigaciones se hicieron adecuadamente, si existieron o no crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de los miembros del M-19. Digamos que esta decisión es lógica, es transparente, es en derecho.
y es para que se pueda esclarecer la verdad. En 1989, el entonces presidente Virgilio Barco otorgó la amnistía a los miembros del M-19 en el marco del proceso de paz que finalmente concluyó en la desmovilización y desarme de ese grupo subversivo. Es importante anotar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha declarado la invalidez de todas las amnistías e indultos que se han proferido en América Latina cuando han sido amnistías incondicionales, sin verdad y sin justicia. Exmiembros del M-19, algunos vigentes en la actividad política, calificaron de exabrupto la decisión del fiscal. Otros prefirieron recibirla con cautela. Pues a lo mejor entonces va a ser necesario volver a reagrupar el M-19 y volver a negociar. Señores, ustedes están proponiendo revisar la parte que les corresponde de acuerdo a la solución jurídica. ¿Vamos a renegociar eso o qué? Pienso que no debemos apresurarnos, que hay que mirar con calma, porque cada año se esculca el tema del M-19. Nosotros hemos estado pendientes y prestos a contar la verdad. Y hoy, si el fiscal nos llama, pues estaremos también dispuestos a ir. Tras el anuncio del jefe del ente acusador, el procurador Alejandro Ordóñez solicitó adelantar las diligencias necesarias. A pesar de que transcurrieron 30 años, el Estado colombiano no ha cumplido con la obligación derivada del derecho internacional de investigar, juzgar y condenar a los mandos del M-19 que planificaron y ordenaron la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia. Además de lo que refiere al M-19, el fiscal dijo que presuntas omisiones de miembros del gabinete del presidente Belisario Betancur durante el asalto al Palacio de Justicia y su posterior recuperación militar podrían ser delitos conexos a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Muy bien, a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, ¿qué creen que busca el fiscal Luis Eduardo Montealegre con esos polémicos anuncios? Como la que ustedes acabaron de escuchar, la investigación del indulto que fue concedido al M-19 y además la propuesta que ha hecho sobre la despenalización del aborto. ¿Ustedes qué opinan de que el fiscal general haya hecho estas propuestas a menos de 5 meses de que acabe su periodo como fiscal de Colombia? Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy desde aristas opuestas. Vamos a estar analizando estas propuestas que ha hecho el fiscal. Angélica Lozano, representante de la Cámara, bienvenida al programa La Noche en NTN24. Un gusto estar acá. También saludo a Mauricio Liscano, nos está acompañando, es senador colombiano por el Partido de la U, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y saludamos en Bogotá, Colombia, a Ever Bustamante, actualmente senador colombiano por el Partido Centro Democrático y es exintegrante del M-19. Hace 30 años, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, Ever Bustamante era el encargado de las relaciones internacionales del M-19. Senador, bienvenido al programa La Noche en NTN24. Buenas noches, Jefferson. Saludo a todos los televidentes. Señor Bustamante, voy a comenzar con usted precisamente preguntándole qué opinión le merece a usted este anuncio que ha hecho el fiscal. Y se lo pregunto en su condición de uno de los beneficiados de esos indultos y esas amnistías que recibió el M-19 hace ya más de 25 años. Bueno, lamentablemente el señor fiscal en los últimos meses viene haciendo una serie de planteamientos de una incoherencia sin límites. En este tema específico del M-19 hay una solidez jurídica y política en este acuerdo de paz que ha sido totalmente exitoso. No hay que olvidar que en el año de 1989 el Congreso de la República expidió la Ley 77 que definió el marco dentro del cual se podían otorgar las amnistías y los indultos por parte del gobierno nacional de la época. E igualmente se adelantaron procesos individuales para determinar si era procedente el indulto o no en cada caso, para poder producir la cesación del procedimiento. Es decir, que todo esto fue rigurosamente analizado por el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, con los asesores jurídicos correspondientes y se adelantaron los correspondientes procesos de indulto o de amnistía
según el caso, una vez se firmaron los acuerdos de paz. Ahora, desde el punto de vista político, este proceso también fue totalmente exitoso. La comunidad internacional, vale la pena que recuerde que el M-19 contribuyó de manera determinante, primero en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente del año 91 y luego en su aprobación. Más del 30% de esa asamblea era representación del M-19. Desde entonces, todos los exmilitantes del M-19 hemos sido concejales, diputados, senadores, ministros, gobernadores. Nos hemos integrado plenamente al desarrollo institucional democrático de Colombia y hemos cumplido plenamente. Por eso no se entiende que al final de su periodo el señor fiscal, apenas faltándole 5 meses, no haya recordado a lo largo de todo el ejercicio como fiscal que había algunos hechos por investigar. Quiere decir que el fiscal ha sido atraído más por la justicia espectáculo y por el deseo mediático de aparecer en los medios de comunicación con hechos totalmente incoherentes. ¿Y usted qué le puede responder, por ejemplo, al Procurador General, que también ha cerrado filas al lado del fiscal en esa intención que tiene de revisar esos indultos y esas amnistías? El procurador ha dicho que el M-19, o por lo menos la cúpula del M-19, no ha esclarecido la verdad de lo que sucedió en la toma del Palacio, por ejemplo, la financiación de esa toma, que tampoco ha reparado a las víctimas. ¿Qué le puede responder usted al procurador que justifica sobre esos argumentos esa intención que tiene el fiscal de entrar a revisar estos indultos y esas amnistías? Creo que es necesario dejar muy claro, frente a la opinión pública en general, que indudablemente el único responsable de la toma del Palacio de Justicia fue el M-19, es un hecho de bulto. Pero también hay que señalar que los responsables de la toma, es decir, quienes decidieron adelantar este operativo militar, los autores intelectuales y los autores materiales, los 35 integrantes del comando que asaltó el Palacio de Justicia, pagaron con el más alto precio esta osadía sobre esta tragedia colombiana, porque pagaron con su vida. Todos fueron muertos. Los que no murieron en el Palacio de Justicia murieron posteriormente a manos de la fuerza pública. Desde el punto de vista de la impunidad, no se puede decir que el M-19 haya pasado o hecho su tránsito al indulto y la amnistía impunemente. No, es que todos los responsables murieron. Lo que ahora tienen que determinar seguramente, y a eso se refiere el señor fiscal a raíz de la reciente denuncia que apareció la semana pasada, tiene que investigarse si alguno de los exmiembros del M-19 tuvo que ver con las decisiones de la toma del Palacio de Justicia. Y en ese sentido hemos dicho, y particularmente en mi caso, que estamos dispuestos a concurrir cuantas veces sea necesario ante el señor fiscal o ante las autoridades correspondientes para contribuir con nuestra versión en el esclarecimiento de los hechos. Senador Eduardo Bustamante, usted está en este momento acompañándonos desde Bogotá, Colombia. Lo hemos invitado no solamente por su condición de congresista, sino también como exmiembro del M-19. ¿Usted cree que este tipo de investigaciones que ha venido anunciando y revelando el fiscal en las últimas semanas, exactamente a qué responde? Uno de los congresistas al comienzo de este programa veíamos que él decía que a su juicio esto respondía sencillamente a un interés mediático, prácticamente que era establecer líneas de investigación a partir de los titulares de prensa. Textualmente decía el senador en ese momento. ¿Usted cree que por qué razón el fiscal en este momento está adelantando estas investigaciones? Bueno, creo que deben haber varias circunstancias. La representante Angélica Lozano ha mencionado una tesis muy interesante, que es distractiva, que le habla se refiere a Pedro para hablarle a Juan. Me parece una tesis interesante y seguramente está buscando incidir con sus propias iniciativas en las negociaciones que se adelantan entre el gobierno y las FARC en La Habana. Pero más allá de eso también hemos detectado los colombianos desde hace varios meses ese
plurito de parte del señor fiscal por la justicia espectáculo. Todo lo que tenga que ver con el anuncio a través de los medios de comunicación sobre la iniciación de investigaciones, porque es que ni siquiera es sobre el resultado de las investigaciones, que eso es lo delicado. La justicia en Colombia, y sobre todo la parte que encabeza el señor fiscal, lo que es de su responsabilidad, ha perdido la discreción, la reserva, el respeto propio de lo que es el inicio del proceso de investigación. Y el fiscal se va despachando fácilmente, hay un ánimo inmediatista, mediático, por aparecer, que pareciera que hay tanto intereses políticos como intereses de otro orden, porque ya por la cercanía de la terminación de su periodo, muy seguramente el señor fiscal está pensando en que las FARC le dé el apoyo como posible candidato a la presidencia de la República. Esa puede ser otra tesis que por supuesto es un poco especulativa, pero de todas maneras no es normal el comportamiento que ha tenido el señor fiscal durante estos últimos meses y ha crispado permanentemente la opinión pública, y esto es lamentable. Yo creo que el señor fiscal le debe respeto, consideración a la opinión pública colombiana y debe actuar con mucho más cuidado, ser mucho más cuidadoso en sus anuncios, porque indudablemente un funcionario de la calidad, de la dignidad del fiscal, pues tiene que ser muy responsable con los temas que plantea a la opinión pública nacional. Continuamos en el programa La Noche. Vamos a saludar a Raúl Alfonso Talero Cruz. Él es hermano del capitán de la policía Héctor Aníbal Talero, quien murió en la toma del Palacio de Justicia hace 30 años. Gracias a su denuncia es que la Fiscalía ha tomado la decisión de hacer el estudio a fondo de esos indultos y esas amnistías que le fueron concedidas al M-19. Señor Raúl Alfonso Talero, bienvenido a La Noche de NTN 24. Jefferson, buenas noches. Para los señores senadores, buenas noches. Señora representante de la Cámara, buenas noches. ¿Cómo está? Usted ha estado escuchando atentamente lo que han dicho los 3 congresistas que hemos invitado el día de hoy a analizar este tema. Voy a comenzar preguntándole, ¿qué opina usted de la decisión que tomó el fiscal? ¿Para usted es una respuesta de la justicia luego de casi 10 años que usted puso esta demanda? La forma en que se ha manejado, tal vez mediática, como se ha manifestado acá, y estoy de acuerdo con eso, ha sido más show que lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos es verdad. Nosotros buscamos que haya realmente una responsabilidad de la cúpula del M-19 frente a los hechos y que no sigan negando que ellos realmente tuvieron participación en la planeación. Pero, por ejemplo, en el caso específico de su condición de víctima, ¿usted qué espera? ¿Espera una sentencia? ¿Espera una condena de cárcel? ¿Espera que se reversen esos indultos? No, nosotros no esperamos que metan a nadie a la cárcel, porque a esta altura ya ¿qué va a reparar? Nada. Por lo menos que haya una consecuencia política, como lo están diciendo acá, ya que son decisiones políticas, y que las personas que tuvieron participación en su planeación al menos sean sancionados políticamente. Están una serie de uniformados presos en la cárcel por cuenta de la toma del Palacio de Justicia y en la recuperación del mismo, por actuar en derecho, por defender las instituciones, los mandaron para la cárcel. Siempre he manifestado, mi hermano Héctor Aníbal Talero Cruz estaría preso si no estuviera muerto. Entonces, para el senador Bustamante, él también ya pagó la condena. Pero ahorita me voy con el señor Eber Bustamante. Él va a estar acompañándonos solo en esta primera parte del programa. Senador, usted al escuchar a una víctima de estas, 25 años después de esa negociación de paz que permitió la desmovilización del M-19, ¿cree usted que el proceso de paz que se firmó no contempló, por ejemplo, en este caso, lo que iban a pedir en el futuro las víctimas? Por ejemplo, en el caso de lo que dice el señor Raúl Alfonso, que independientemente de esperar una condena de cárcel o no, él lo que espera es una verdad que no ha recibido durante todo ese tiempo, en los últimos 30 años. Creo que el familiar don Alfonso, entiendo que es exoficial de la Fuerza Pública, en su condición de víctima tiene derecho a conocer la totalidad de la verdad. Yo he dicho en lo que a mí me corresponde que así como en el pasado he sido citado por la Fiscalía y me han recibido mi versión, lo haré tantas veces sea necesario si eso contribuye a esclarecer la verdad.
Por eso no me voy a referir, ni obviamente no tengo ningún aspecto de controversia con el legítimo reclamo de quien ha sido víctima. Pero en este caso, por supuesto que es el Estado el que tiene que determinar si hubo alguna responsabilidad por parte de quienes fueron amnistiados a nombre del M-19. En ese sentido, hemos dicho que es útil para el esclarecimiento de la verdad hacer las investigaciones que sean necesarias. Mi punto de vista es que ninguno de los amnistiados participó ni en la planificación ni en la concreción de los hechos, en la materialización de los hechos. Pero no es porque lo diga yo, eso tendrá que sustentarlo la justicia colombiana, tendrá que investigarlo, por supuesto lo ha venido investigando. Es igual de lo que ha sucedido con la retoma del Palacio. Yo he investigado personalmente y he dicho que el coronel Plazas Vega está injustamente detenido, porque en la conducción de la operación de la retoma, él actuó de conformidad con lo establecido en la Constitución, en la ley y en los reglamentos militares, donde se presenta el problema de la herida que no se ha cerrado, en lo que sucedió en la Casa del Florero. Ahí otra parte de la cadena de mando asumió la responsabilidad y solo hasta ahora recientemente la justicia colombiana ha empezado a vincular procesalmente a algunos oficiales, suboficiales, que fueron responsables seguramente de desapariciones y de torturas, pero es una cosa distinta y la responsabilidad, por supuesto, le compete a la justicia colombiana. Lo que uno se pregunta es por qué 30 años después la justicia no ha sido capaz de aclarar suficientemente la verdad. De parte del M-19, de los miembros del M-19 y personalmente, en mi caso, los colombianos deben esperar mi contribución. Senador Ever Bustamante, yo le agradezco el tiempo que usted le ha entregado al programa de la noche a nuestros televidentes. Usted, pues, antes de esta entrevista nos dijo que nos podía acompañar solo en esta primera parte. Le agradezco que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Jefferson, y a todos los televidentes.